Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy muy emocionada porque pondremos la decoración navideña en la chimenea. Y pues esta es mi primera Navidad con chimenea. ¿Y quién diría que compartiría esta felicidad contigo? Así que ahora empecemos. Como tengo una sala comedor extremadamente pequeña, no me puedo dar el lujo de poner todos los adornos que quisiera, porque sencillamente la chimenea se comería toda la sala. Así que me frenaré y utilizaré solo lo que estás viendo. Y veremos juntas cómo resulta esto. Empezamos con la guirnalda, que es lo más tradicional y hermoso para poner en la chimenea. Solo la acomodé bien y no necesité de nada para fijarla. En el centro pondré el nacimiento, que para mí es lo más importante en Navidad. Para que la guirnalda no lo cubriera, utilicé este libro para darle un poco de altura y encima le coloqué esta telita. Esta gruta o cueva la hicimos hace poco. Está hecha de cartón, de papel y además tiene luz LED, si ya te has dado cuenta. Ahora lo ponemos en el centro. Ahora colocamos el nacimiento navideño. Ya llevaba tiempo buscando las figuras para el Belén y simplemente no encontraba algo que me gustara. Por eso decidí probar y lo hice yo misma. Como ven, esto fue el resultado. María, el niño y José. Te dejaré el video en la descripción por si te interesa. Este arbolito navideño ya lo tengo hace mucho tiempo. Puede contar 1000 historias si hablara. Pero esta vez lo único que hice fue pintarle la base de blanco. Y quedó genial. ¿Qué pondremos ahora? La campana. Esta campana rústica es un DIY que también lo encontrarás en el canal. En ese mismo video también encontrarás otro estilo de campana que quizás te guste porque es muy fácil de hacer. Y mira cómo va quedando nuestra decoración navideña. Yo estoy enamorada de este angelito porque fue una manualidad de mi hijo cuando estaba en la escuela. A veces utilizo cosas de los niños cuando eran pequeños. Siempre los guardo y cuando puedo los utilizo en mis decoraciones. Mira qué hermoso se ve. Este candelabro fue un regalo de la Navidad pasada y creo que lo colocaré aquí. Sí, ahí estará bien. Este pequeño portavelas es otro DIY. Lo hice con una esfera navideña y con un cubo de madera que era parte del juguete de los niños. A veces utilizo juguete de los chicos para hacer mis decoraciones. Le ponemos las velas, obviamente. Y recuerda que una decoración con vela, para que quede bien, siempre tiene que tener diferentes niveles.
este reno me lo compré este año y sencillamente es divino, así que tenía que comprarlo. Lo pondré en esta bandeja, que también ha sido remodelada en otro de mis videos. Qué lindo, ¿verdad? Este portabela navideño está en otro de mis videos. Es muy sencillo, pero tiene muchas maneras de decorarlo. Por último, le ponemos las luces LED, que no tiene ningún misterio. Ahora, ¿preparada para el resultado final? Pues aquí te lo dejo. Y con ustedes, el resultado final. Espera que prendo las luces para que lo veas en todo su esplendor. Mira cómo quedó. ¿Qué te parece? Yo dejé una encuesta en comunidad preguntando cuántos DIY o cuántas manualidades encuentras en esta decoración. Así que con este video respondes a la pregunta. Dime, ¿cuántas manualidades has acertado? ¡Ay, me olvidaba! Si ya te diste cuenta, la chimenea también es otro DIY. Espero que este video te haya servido de inspiración. Te deseo una Navidad hermosa, un hermoso año nuevo y que solo haya amor y paz a tu alrededor. Cuídate mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.